Mientras me tomo el primer café, te cuento si es mejor ganar jugando mal o perder jugando bien. La reciente eliminación copera del Barça ha suscitado un debate que muchos creíamos enterrado, y es el de qué es mejor, practicar un fútbol de salón, un fútbol champán, un fútbol vistoso, pero terminar perdiendo, o practicar un fútbol que muchos llaman rancio, que muchos llaman un fútbol pobre, pero terminar consiguiendo tus objetivos. Bueno, primero que todo vamos a bajarlo a tierra, vamos a llamar a las XX y a las YYs, vamos a ponerle nombre a estos equipos. En primer lugar, el Atlético de Madrid, después de esta eliminatoria y con un pasado un tanto turbulento, muchos le atribuyen que tiene un juego pobre, que podría desplegar un mucho mejor fútbol con los jugadores que tiene. Pero la cosa es que el Atlético de Madrid, antes de la llegada del Cholo Simeone, no competía ni contra el Real Madrid ni contra el Fútbol Club Barcelona, después de la llegada del Cholo Simeone, el que para muchos es un terrorista futbolístico. La realidad es que el Atlético de Madrid compite por títulos y se acaba de cargar a ese Barça que tan bien juega al fútbol y acaba de volver 13 años después a una final de Copa del Rey. Parafraseando a Niom, que es un futbolista que personalmente me encanta, quizá ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Ahora vamos con el Fútbol Club Barcelona, que es un equipo que si por algo se caracteriza es por la identidad, por esa cultura futbolística que tienen desde tiempos inmemoriales, por la Masía. Pero el Fútbol Club Barcelona muchas veces está alejado de sus objetivos. Quizá por solo tener una vía futbolística. En Europa le ha pasado mucha factura, ha terminado perdiendo campeonatos que quizá muchos eran halagüeños con su consecución. Pero bueno, estos son los grandes, los que todos tenemos en el radar. Vamos a ir por debajo del radar. Tenemos al Getafe, que es probablemente el club por antonomasia más criticado de todo el país, el club al que más palos le caen. Es un club guarro, es un club que atenta contra el tiempo efectivo y todas estas cosas, pero yo personalmente considero que si el Getafe no juega como juega, el Getafe no se salvaría en la vida. Me parece que a José Bordalás lo mandan temporada tras temporada con palos y con piedras a la guerra y termina sobreviviendo. Y ojo, porque con el Getafe existe un efecto Mandela, el cual no vamos a tratar en este vídeo, que muchos dicen que juega con un bloque bajo, que muchos dicen que es ultra defensivo, y nada que ver. Si desgrana sus partidos, si los ves con un poquito de atención y con un poquito de ojo clínico, nada que ver. Y luego tenemos al Elche, que es un equipo que tiene futbolistas con algo más de renombre, futbolistas con algo más de calidad técnica y que sacrifica muchas veces puntos con tal de jugar al fútbol que ellos quieren practicar. Eder Sarabia lo tiene siempre claro, él quiere jugar con su idea de juego, quiere practicar su fútbol y lo demás es secundario. Veremos a final de temporada, y digo que veremos a final de temporada porque a lo mejor los pragmáticos se quedan en primera y los no pragmáticos no. No creáis que estoy tomando postura, simplemente estoy tratando de desgranar un poquito todo esto. Ahora sí, yo creo que es ya el momento de ver qué pros tiene una idea y qué pros tiene la otra. En primer lugar, vamos con la idea de ganar jugando mal, partiendo de la base de que jugar mal es algo tan relativo como la belleza o la fealdad en el mundo, es algo completamente subjetivo. Pero ¿qué pros tiene esto de ganar jugando mal? El primero de ellos es el resultadismo más puro de todos. Para mí esto se puede comprimir en una frase, que es: al fútbol gana quien mete más goles. Punto y se acabó. Esa es una idea un poquito reduccionista de todo este juego. Pero luego tenemos otra que es mejor aún, que es la de la necesidad, hacer de la necesidad virtud, que me gusta mucho. Y es en ciertos casos en los que cualquier aficionado al fútbol comprende este pragmatismo futbolístico. Y es cuando te estás jugando un descenso, cuando te estás jugando la consecución de un título, o sobre todo, lo más habitual de todo, en las rondas KO, en el mata-mata, como le gusta decir últimamente a Carlo Ancelotti. Ahí yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo mejor dicho, antepone el ganar al cómo ganar. Otro de los puntos fuertes de esta idea es la madurez, y sí, la madurez. Principalmente porque si tu equipo solo puede ganar cuando despliega un fútbol maravilloso, tu equipo está abocado al fracaso, porque no es un equipo camaleónico, porque no es un equipo que se adapte a las diferentes situaciones y porque en esto del mundo del fútbol siempre va a haber alguien que te ponga contra las cuerdas y tienes que saber resistir, tienes que saber jugar en un bloque bajo, tienes que saber contragolpear. Entonces hemos visto a muchos equipos a lo largo de la historia capaces de todo, pero que sin practicar su mejor fútbol han llegado a sus objetivos. Se me ocurre Italia 82, se me ocurre, tirando algo más reciente, el Real Madrid. Yo creo que todos es el equipo que tenemos en mente. Es el equipo capaz de haber arrodillado a toda Europa sin desplegar un fútbol súper vistoso, sufriendo en muchas circunstancias, con un juego combinativo que no era el más bonito de todo el panorama futbolístico. Y ahí tenéis al Real Madrid. Otro de los puntos fuertes de esta idea, y para eso no tenemos que nombrar ni a Italia, ni al Real Madrid, ni a ninguno de estos equipos, sino que va desde el mejor equipo del mundo hasta la última categoría, es un patrón futbolístico, que se corrige mejor desde la victoria. Tú puedes corregir tus errores igual, pero no se corrigen igual cuando sumas de 3 que cuando pierdes. Cuando sumas de 3, todo el equipo está en buena dinámica, todos están con la flechita para arriba.
Cuando pierdes puntos, cuando no te acaban de salir las cosas, viene el miedo, vienen los fantasmas, es más complicado confiar, la personalidad se mina, y esto es algo capital, pero no todo es de color de rosa. Ahora vamos con los pros de perder jugando bien al fútbol. Yo que me he leído el libro de Johan Cruyff, los libros de Josep Guardiola, tienen argumentos bastante convincentes para que todos entendamos por qué sí que es bueno perder jugando un buen fútbol. El primero de ellos es la sostenibilidad, es decir, si juegas mal al fútbol, en el largo plazo lo más probable es que acabes cayendo. Si practicas un buen fútbol, hoy pierdes, mañana quizá también, pero en el largo plazo todo acaba cayendo por su propio peso. Si sometes a tu rival, si tienes una idea clara de juego, si todos tus futbolistas tienen automatizados todos sus movimientos, lo que tienen que hacer en el campo, entienden el juego, eso es más fácil, te va a upar y te va a acercar a la victoria. Y en el segundo supuesto, la identidad. Y esto es algo importantísimo en el mundo del fútbol, por dos razones. La primera, por los aficionados. Si cuando tu equipo va al campo, sabe que se va a encontrar, sabe cómo juega su equipo, se siente representado con él, sabe que va a haber un buen fútbol, es mucho más fácil que el aficionado te apoye en las malas que si va a haber un fútbol paupérrimo, un fútbol de no ocasiones. Es mucho más sencillo. Y en el segundo caso, por los propios futbolistas. En una era en la que muchos futbolistas no sienten el escudo, no sienten ese arraigo, ese sentimiento de pertenencia con sus clubes, una manera de vincularlos con el proyecto es la identidad. Es saber a qué juegan, es morir por una idea, es morir por la idea que les transmite su entrenador. Y esto es algo de capital importancia de cara a perpetuarte en el mundo del fútbol. Como tercer pilar fundamental de esta idea tenemos el mérito, y esto me parece vital. Y es que aunque mucho se nos olvide, a mí el primero en multitud de ocasiones, el fútbol no deja de ser un espectáculo. ¿Es un deporte? Sí, pero un espectáculo también. Y deberíamos premiar a los que juegan un buen fútbol, a los que nos regalan un auténtico show cada vez que saltan al campo durante 90 minutos, porque quizás si todos los equipos fuesen pragmáticos, si todos los equipos fuesen resultadistas, el fútbol que veríamos sería más paupérrimo y este deporte no sería tan atractivo como todos lo conocemos. En el cuarto punto, el desarrollo. Y este es un factor del que mucha gente se olvida, y es el de las escuelas de fútbol, las de la base del fútbol, las academias, el Fábrica en el caso del Real Madrid, la Masía en el caso del Barça, si nos vamos al Ajax, si nos vamos al Manchester United, todas ellas tienen algo capital, que es que sus equipos de base juegan como el primer equipo. Si el primer equipo juega bien, si el primer equipo tiene un juego reconocible, tiene unos patrones, la base lo va a adoptar y vas a tener muchas más posibilidades de conseguir que esos futbolistas del alevín, del cadete, del juvenil o incluso del propio filial directo del club lleguen hasta el primer equipo, porque van a practicar esa serie de automatismos, van a practicar esos movimientos, van a entender esa idea de juego desde muchos años y van a tener para trabajarla. Si tu equipo un año juega de una manera, a mitad de temporada cambias de entrenador y juega de otra, pero 2 años después lo que era tiki-taka, que ya no existe, se convierte en contragolpe. A la base la vuelves loca, cada equipo juega de una manera diferente. Quieres subir a un chico del filial, pero el filial juega con defensa de 3 y el primer equipo con defensa de 4. Bueno, por lo tanto sería caótico. Ahora bien, si ponemos todo esto en una balanza, tenemos que elegir. Yo sabéis que siempre me mojo con las ideas. Yo he sido la persona más pragmática en el mundo del fútbol desde que tengo noción de esto. O sea que yo me quedo con el equipo que se lamenta de lo mal que está jugando, pero se perpetúa en primera división, a con el equipo que se vanagloria de lo bien que juega, de las combinaciones de pases que hace, del pressing exhaustivo y acaba bajando a segunda división. O si lo subimos hasta la máxima élite, yo me quedo con el que gana un título, con un gol con el culo, hablando mal y pronto, en el minuto 90, que con el que somete a su rival y no termina con la consecución. Sé que esto puede sonar populista, lo sé y lo interiorizo, pero realmente es así. Hemos visto a muchos equipos que sin jugar un fútbol maravilloso acaban consiguiendo sus objetivos y a otros que no. Creo que hay que ser más camaleónico, hay que saber adoptar distintos roles. Y ahora bien, después de todo esto, de multitud de ideas y de pensamientos, voy a beber un poquito porque tengo la boca seca. Deciros que suscribiros al canal, dadle like y sobre todo y más importante que nada en este vídeo, comentadme por aquí abajo si vosotros preferís ganar jugando mal o perder jugando bien.